Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Descabelladas. Ya casi se nos acaba el año. Nos queda un programa, chiquillas. ¿Cómo están? Este y otro. Este y otro más. Sí, Este y otro más. ¿Cómo estás? Bien, Jazz. gracias. ¿Cómo y tú? Muy bien también. Me gusta mucho cómo te queda esa blusa. Muchas gracias. Hoy día vinimos pituca porque nos hicieron grabar unas cuestiones que ya van a ver. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Las dudas que deja el gabinete de José Antonio Kast, que se anunció esta semana. La batalla en el oficialismo, si es pasajera o será una guerra irreconciliable como esos matrimonios que ya se divorcian. Los nuevos tentáculos de Trump manifestados ahora en la cumbre en el Foro Económico Mundial en Davos. Y también vamos a hablar de las consecuencias políticas del incendio en Ñuble y Biobío, pero en este momento queremos enviar nuestras condolencias, nuestra solidaridad con esas cientos miles de personas que han perdido todo y especialmente con los familiares de los 21 fallecidos. Sí. Ya. Vamos a entrevistar hoy a Mario Weissbluth, siempre cuesta no mencionar este apellido, ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctorado en ingeniería de la Universidad de Wisconsin y acaba de publicar un libro. Aquí lo tengo. Se llama ¿Qué hacemos con Chile? 10 propuestas para un nuevo ciclo de progreso. Aquí está. Ya, con él vamos a hablar. Bueno, partamos con la noticia de la semana. El nuevo gabinete. El presidente electo anunció él dijo que era una ceremonia muy austera. Yo me pregunto cómo hubiera sido si no hubiera sido austera, porque tenía música y era como una puesta en escena bastante agringada, digamos, presentándolo al nuevo gabinete que tiene muy pocos representantes de los partidos políticos que apoyan al gobierno, muchos independientes y con una baja en pleno proceso de nombramientos. Bueno, hay que partir citando, yo creo, a uno de los gurús de la derecha, que es Pablo Longueira, y que planteó que se vuelve a cometer un error que es histórico ya en la derecha, desde Jorge Alessandri en adelante, que los gobiernos de la derecha se han empeñado en excluir a sus propios cuadros políticos por no confiar en ellos. Entonces, esta insistencia casi contumaz en incluir independientes, que por lo mismo las curvas de aprendizaje son largas y es desde luego incompatible con un gobierno de emergencia. Tienen que aprender, tienen que conocer cómo va a ser el Estado. Te dicen, no, pero es que los subsecretarios les van a dar soporte. La verdad es que los subsecretarios son los jefes de servicio, son los gerentes, no son los políticos de un ministerio. Entonces ahí yo creo que hay un error conceptual que ya muestra la inexperiencia en la gestión del Estado. Y yo diría que tiene 5 problemas, enumeré yo para resumirlos. Primero, la puerta giratoria, porque más allá, la puerta giratoria entre la industria y el regulador. Porque ese es el problema. Los conflictos de interés se producen cuando una persona que proviene de la industria de un sector, por ejemplo, o un grupo económico que tiene muchos sectores, muchas industrias en distintos sectores, entra a un cargo desde el cual tiene que regular a esa industria. Eso se llama puerta giratoria, ya sea de entrada o de salida. Y aquí adolece de ese problema, más allá de que el caso de minería se haya excluido finalmente por el desatino de la empresa,
pero el que haya un desatino no borra la intención de haber incorporado a un empresario. Pero está el caso de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, que viene de la construcción, fue vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, y desde luego el caso del ministro de Relaciones Exteriores, que Mirna reseñó muy bien la semana pasada los conflictos de interés en el exterior que tiene el grupo Luxic, porque él era el CEO de Quiñenco. En segundo lugar, el sello pinochetista me parece muy delicado, sobre todo por las carteras donde se concentran abogados que han estado envueltos en la defensa de Pinochet en distintos momentos. El caso de Fernando Barros en defensa, que lo defendió en causas de derechos humanos cuando estaba en Londres detenido, y el caso del futuro ministro de Justicia, bien digo, Fernando Rabat, que participa en un bufete que lo defendió en el caso Rix, un caso de corrupción. Y en el caso de justicia uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el plan de búsqueda? ¿Qué va a pasar con los indultos de una persona que tiene afinidad ideológica con el pinochetismo? Eso no le da amplitud al gabinete, le da más bien una connotación bastante sectaria. Y en tercer lugar, me parece preocupante el conservadurismo confesional de la futura ministra de la Mujer, porque alguien habló hoy día de canutofobia, porque canuto se les dice a los evangélicos y esa es la confesión que ella profesa. Me parece del máximo respeto la religión que ella profesa. El problema es que ella es muy conservadora y lleva esa creencia a un extremo semifanático. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Es cierto, la ley de aborto es una ley, por lo tanto la tiene que respetar, pero tiene un reglamento, y el reglamento es resorte tanto para fiscalizarlo como para cambiarlo del ministerio, y el reglamento es el que permite que la objeción de conciencia no se haga absoluta, como ha ocurrido, que en regiones completas no hay médicos que practiquen el aborto. Entonces, esas tres cosas me parecen preocupantes. Ahora, hay cuestiones buenas. Pero después en la segunda pasada. ¿Mirna? Bueno, yo creo que en política no necesariamente tienes que inventar el hilo negro, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tú dices, Yana, es muy cierto, porque hay ciertas cosas que ya están probadas y que volver a probarlas o a probar fórmulas nuevas, que es lo que quiere hacer José Antonio Kast, con un gabinete cuyos ministros son en un 62% independientes. 2/3 están debutando en el Estado. La mayoría estudiaron en la Universidad Católica y el 70% estudió en colegios particulares pagados. Eso es un dato importante. Ahora, de todo eso, que nos habla de poca heterogeneidad, yo diría que lo más importante es que los 2/3 están debutando en el Estado. Este es su primer empleo, digamos. Y aquí hay un punto súper interesante, porque es cierto que él quiere priorizar, José Antonio Kast, presidente electo, en la capacidad técnica de resolución, de gestión. Pero la experiencia de Piñera 1 nos muestra que ser gerente de una empresa privada no es lo mismo que ser un buen gestor en una repartición pública. ¿Y por qué razón? Entre otras cosas, porque lo público, el Estado, tiene otra velocidad, tiene otros ritmos, tiene una burocracia que hay que mover. Entonces, no es tan simple que mi capacidad de gestión la traslado del mundo privado al mundo público y eso va a resultar. ¿Y por qué también? Porque muchas de las decisiones que toman los ministros, y eso explica por qué muchos ministros ocupan ciertas carteras sin ser expertos necesariamente en el área, porque fundamentalmente lo que se requiere en los ministerios, y sobre todo los ministerios políticos, para qué hablar, es capacidad política. Pero creer que solo esa capacidad política está en el comité político, léase, el ministro de la SECPRES, el ministro del Interior, ¿no es cierto?, en fin, y con eso está resuelto, es un error. Yo creo que, como todo gabinete, esta es la primera foto que vamos a ver en marzo, si es que llegan a marzo, ¿eh? Algunos no sabemos, porque tú sabes que esto va a depender de cómo sea el derrotero, pero esta es la primera foto, lo más probable es que esta foto cambie. Yo creo que se ha insistido mucho en el punto de que son ministros independientes y técnicos, pero a mí, al ver el currículum de cada uno, no me parecen ni independientes ni técnicos, la mayoría. Hay... O sea, independientes porque no militan en un partido político determinado, pero casi todos tienen una cercanía ideológica bastante cercana con el presidente
y no necesariamente su capacidad técnica o su capacidad profesional está relacionada con el área de la cartera que van a tomar. Por ejemplo, Fernando Barros, que es abogado de uno de los estudios más importantes de Chile, experto tributarista. Él le hizo el fideicomiso ciego a Piñera y además se lo hizo ahora a Kast. Es un abogado empresario que para que ustedes entiendan, son los abogados que asesoran a la empresa de cómo pagar menos impuestos. Arman una arquitectura, una asesoría tributaria para pagar menos impuestos. ¿Qué hace un abogado con esa expertise en defensa? Y yo creo que está en defensa porque es un abogado muy conservador, porque defendió a Pinochet y porque entonces uno se pregunta, ¿va a volver a ser pinochetista el ejército de Chile o las Fuerzas Armadas después de todo el tiempo que han pasado, después del nunca más que hicieron en su momento, después de la profesionalización del ejército? ¿Vamos a volver a imprimirle ese carácter pinochetista? Justicia, Fernando Rabat. Es cierto que los abogados penalistas tienen el derecho, cada persona tiene derecho a tener un abogado penalista. Ya hay abogados penalistas que defienden hoy día A, mañana B, porque esa es la pega. Pero Fernando Rabat no es de esos abogados. Fernando Rabat es fundador y socio de Pablo Rodríguez Gres, de un estudio que se caracterizó por defender fundamentalmente a violadores de los derechos humanos, no solamente a Pinochet, fundador de Patria y Libertad, que estuvieron por la violencia política bajo el gobierno de Allende. Digamos, cuando uno se pregunta por qué se hacen muchas imprecaciones, se pide a los políticos que estén en contra de la violencia, bueno, el abogado principal de este estudio participó en la violencia política de los años 70. Y esa persona que defendió, que tiene esas ideas, no solamente defendió, sino que representa esas ideas, va a ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuál va a ser su política? ¿Cuál va a ser el acento? La ministra que mencionaba Yana, la ministra de la Mujer, tiene una posición en contra del aborto y hay en varios ministros posiciones en contra de la igualdad de géneros, que es como el principio básico, que para eso se crea este ministerio. La ministra de Salud es hermana del actual cardenal de Santiago, católica profesante. Entonces, hay varios ministerios donde uno ve que esta idea que se había señalado al comienzo de que Kast se iba a concentrar en los 3 puntos del supuesto gobierno de emergencia, no es así. Ha puesto en puestos claves a gente que desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de las ideas que defienden y más allá de sus capacidades técnicas, van a representar ese aspecto que él no quiso desarrollar mucho en su campaña. Fíjate que el tema de la mujer y de salud es particularmente sensible por eso. O sea, hay un programa de venta de anticonceptivos a bajo precio por convenios con Cenabás. Y ese Cenabás depende del Ministerio de Salud. Entonces, entre mujer y salud, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el acceso a los anticonceptivos que no son baratos en el comercio normal? Entonces, ¿qué va a pasar con los programas y la para la diversidad? No, eso olvídate. Sí, bueno, pero lo pongo porque me tocó esta semana ir a iniciar el tratamiento hormonal para mi hija y este gobierno, este gobierno dictó una norma del Ministerio de Salud que suspende los tratamientos hormonales para menores de 18 años. Los mayores de 14 años pueden ir presos, pueden ir a la cárcel, pero el Estado no le reconoce la autonomía suficiente para decidir, aún con el apoyo de sus padres, si necesitan tratamiento hormonal. Mi hija tiene que esperar hasta los 18 años para iniciar ese proceso. ¿Qué va a pasar con el gobierno entrante? Sí, una precisión nomás es que esa suspensión tiene que ver con la ley de presupuesto. La ley de presupuesto se impuso la suspensión de ese tratamiento que tiene un costo. Claro. A eso obedece. Bueno, yo quiero agregar un punto, Ale, de lo que también nos muestra la configuración de este gabinete, ¿no? Porque lo que hizo José Antonio Kast es, en su campaña, hablar mucho de la improvisación del actual gobierno, ¿no? Entonces él dijo, nosotros no vamos a improvisar.
Pero este gabinete fue un gabinete teniendo todo el tiempo del mundo, porque ellos sabían que iban a ganar, era muy, muy poco probable, salvo que hubiese pasado una situación muy extrema, que no ganara Kast en la segunda vuelta. Entonces, tuvieron harto tiempo para preparar el gabinete. Entonces, lo primero que te demuestra esto es que es difícil armar un gobierno. Entonces, es tan fácil criticar, pero es tan difícil cuando ya estás adentro y a punto de tomar la guitarra, ¿no? Y ser tú el que la va a tocar en este próximo periodo. Eso como primer punto. Lo segundo, yo creo que cuando nosotros decíamos el año pasado, y estábamos hablando de la campaña, que él no iba a tocar los temas valóricos, porque el gobierno de emergencia se iba a priorizar, sobre todo en seguridad, lo valórico no es el tema, él siempre lo tiró por el desvío cuando le preguntaban por esto y esto otro. Pero ¿se acuerdan que nosotros dijimos, esto es cosa de tiempo? Él tiene que demostrar los primeros días, por supuesto, acción y reacción respecto de un tema tan sensible como la seguridad, pero la decisión de haber puesto a la ministra de la Mujer y de Equidad de Género en el cargo de la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, Marín dice ella de derecha, no como Gladys Marín, la histórica dirigente del Partido Comunista, para mí es una expresión inequívoca de que esa batalla cultural, que es lo que propone realmente en esencia el Partido Republicano y la figura de José Antonio Kast, se va a empezar a ejecutar. Porque, ¿por qué poner a una persona que está en las antípodas no solo de la actual ministra de la Mujer, pero incluso en cualquier ministra de la Mujer que haya tenido los gobiernos del presidente Sebastián Piñera? O sea, ella está en el extremo, más extremo del pensamiento filosófico y valórico para estar en ese puesto. Piensa tú que el ministerio se llama Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Exacto. Eso significa perspectiva de género en las políticas públicas de forma transversal. ¿Eso va a existir o se va a rebautizar el ministerio que está establecido por ley con ese nombre y con esa función Pero pública? perfecto. Mira, el nombre que circulaba la semana pasada era la de Paula Yassigui, la ex presidenta de la asociación de AFP. Por supuesto que ese nombre generaba, porque de nuevo estamos metiendo al empresariado en el gobierno, ¿no? Pero de ahí te pasaste al otro extremo de poner a una joven, porque es joven todavía, dice el cabra, pero bueno, 30 años, es una mujer muy joven, que no es lo mismo, ojo, puede ser que tú me digas, no, mira, tiene experiencia porque fue concejala de la Municipalidad de San Ramón, ok, démosle el beneficio de la duda, pero 30 años, con una postura muy conservadora, con una posición valórica que defiende la familia natural, hombre y mujer, que ha tenido una oposición radical frente al aborto. Cuando se estaba tramitando la ley de aborto en 3 causales, 80% de la población está de acuerdo con esa ley, ella estaba afuera con una pancarta diciendo vuélvanse al Señor. Y como decíamos acá, nadie está, digamos, descalificándola porque tiene un pensamiento religioso determinado, sino porque tenemos legítimas aprensiones, por lo menos yo las tengo, para pensar que ese pensamiento se va a plasmar en su gestión. Porque me parece difícil imaginar lo contrario y quiero pensar que va a tener que hacer un gran esfuerzo para que no cometer errores no forzados que la lleven a hacer declaraciones que probablemente puedan, no sabemos, generarle algún conflicto al presidente en ejercicio. Ya, no te ibas a mencionar aspectos positivos. Sí, yo creo que independiente del procedimiento, la figura y la trayectoria de la ministra de Seguridad es bastante encomiable. O sea, ella conoce el crimen organizado y por lo tanto esta llamada curva de aprendizaje no la va a necesitar. Conoce el sector público porque la Fiscalía, el Ministerio Público es del Estado. Por lo tanto, yo creo que eso fue un acierto, aun cuando el procedimiento parece haber sido, por los trascendidos, bastante inapropiado. Primero le avisaron al fiscal nacional, por deferencia. ¿Por qué involucrar al fiscal nacional en un nombramiento de carácter político? La Fiscalía es un órgano público autónomo del Estado. Segundo, sondearon a otros 2 fiscales.
O sea, estuvieron hurgueteando en la fiscalía a ver a quién podían incorporar al gobierno en lugar de ver tanto fiscal. Es interesante la idea de un fiscal que ya no está ejerciendo como tal. O sea, me parece que es buena la figura, es bueno el resultado, pero el procedimiento fue bastante... Perdona, nefasto. para tenerlo claro, ¿te parece que no debió haber sido el procedimiento, que no debieron haber buscado una fiscal en ejercicio? Que no debieron haber buscado una fiscal en ejercicio, sí. Porque hay muchos fiscales competentes que han perseguido el crimen organizado que no están en ejercicio. O sea, la idea era buena. Y creo que el comité político sí es adecuado. Ahí sí hay experiencia, ahí sí hay conocimiento y ahí sí hay política. Pero en general el pretexto para nombrar a supuestos técnicos sin experiencia política en carteras sectoriales es que el comité político se va a encargar de eso, y la verdad es que es cuestión de ir al Congreso y todos los días pasean los ministros sacando sus iniciativas legales. Hay iniciativas legales económicas, de transporte, de una serie de cuestiones, según las primeras medidas de Bernardo Fontaine, que las van a tener que gestionar estos ministros que en su vida han ido al Congreso Nacional. Claro, mira, quiero... Mirna, ¿Puedo? sí, te iba a preguntar si tú ves algún aspecto positivo o este punto de la falta de experiencia, porque también le faltaban experiencia a los ministros de Gabriel Boric. Claro, mira... Pero a no ver, política. Es que yo creo que acá... No le faltaba faltaba política, ya. eran Mira, militantes. La novedad siempre es atractiva, ¿ah? O sea, uno siempre, y nosotros tenemos un morbo los periodistas que decimos, queremos ver qué va a pasar, ¿no? Queremos ver cómo se va cómo va a debutar este gabinete de personas que efectivamente, como dices tú, no es que sean independientes desde el punto de vista ideológico, porque por supuesto, para ser parte de un gobierno de derecha, tienes que sentirte vinculado de alguna manera a la derecha, porque no, salvo que casos muy, muy raros, digamos, muy excepcionales, en fin, de carteras muy particulares, no sé, ciencias, por ejemplo. A lo mejor Lincolnao no necesariamente, no sé, no se siente tan cercana al Partido Republicano, pero siente que puede hacer una contribución después de todo lo que ella ha logrado en innovación y lo que ha hecho en Estados Unidos. Pero se me fue la idea, te estaba hablando de... No sé. Estamos, oye, ya, el parcito, es que estamos a fin de año. Te hizo la No, pregunta fin de año. ahí. No, lo que te estoy diciendo, ya, estamos hablando de la experiencia. La justamente. experiencia, Entonces, la le estamos dando, entonces, le démosle el beneficio de la duda, démosle el beneficio de la duda a la misma ministra de la Mujer, pese a todo lo que haya pensado ella y declarado antes. En una de esas va a ser una gran ministra de la Mujer y Equidad de Género que va a representar a todas las mujeres de Chile. Démosle el beneficio de la Va a duda salir a también. marchar el 8 de marzo. Démosle el beneficio de la duda también a otras cartas, como la propia Mara Cedini, que hoy día la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, le hizo una especie como le dio un consejo que me pareció súper bonito desde el punto de vista republicano, ¿no? Del Estado, de cómo, cuál es el temple que hay que tener para un cargo tan duro y tan difícil como es el cargo de ministra secretaria general de Gobierno. Démosle la oportunidad también al ministro de Vivienda, Iván Poduje, que pese a ser parte de un programa tan altisonante como Sin Filtro y tal, pero él tiene experiencia en lo urbano, veamos si es capaz también de lograr la reconstrucción, que ese es otro tema que vamos a estar conversando en un ratito más. Démosle también el valor a Louis de Grange, que fue ministro ya fue el gerente general de Metro, director de Metro, y ahora va a ser ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Pero quiero preguntarme acá, ¿cuánto va a durar el ministro de Agricultura, Jaime Campo? Que se pegó unas declaraciones ayer tan innecesarias, tomando en cuenta que este fue un ministro de la presidenta Bachelet. Pero el presidente lo Y de apañó Lagos. al tiro. ¿Ah? El presidente lo apañó al tiro, el Al presidente tiro. electo. Pero Sí. está bien, pero lo apañó ahora. Pero si tú tienes un ministro que se te arranca con los tarros, que, ojo con eso, le pasó también a este gobierno. ¿Cuánto puede durar un ministro que es políticamente incorrecto, como es el caso? Bueno, y a Perdón, Jimena... ¿Ah? un comentario sobre Jaime Sí. Campo. Ojo, es masón. Es más, Su virtud para ser incorporado al gabinete no parece ser el ser radical. el ser radical, sino que más bien hay un componente de influencia muy importante en la sociedad Puede chilena, ser. que es la masonería. Pero la influencia se te acaba cuando comienzas a hacer un problema, ¿no? Y me gustaría, y estoy muy expectante a cómo va a ser la gestión de la ministra de Energía, la próxima ministra Jimena Rincón. Porque yo creo que acá
Jimena Rincón ya con este paso, aquí ya quedó zanjado su paso a la otra vereda definitivamente. Y la duda que me cabe, y con esto cierro, ¿qué va a pasar con Matías Walker, senador de Demócrata, un partido que se tiene que disolver porque ya sabemos no alcanzó los votos necesarios, etcétera? Y si va Matías Walker a ser el representante del oficialismo en el Senado, interesante punto a quedar despejado en algún momento. Bueno, Jimena Rincón creo que ha sido uno de los nombramientos más comentados porque ella fue muy anti-Kast hasta hace poco, más allá de que ya se había ido de la centroizquierda, pero digamos, está plagado Twitter de los... O sea, ella viene a la izquierda de la democracia cristiana, Sí, para que veamos el tránsito el kilometraje. Sí. Pero bueno. Una cosa sobre ella, ministra de Energía, y ella ha encabezado la campaña en contra del subsidio eléctrico y a favor del lobby de las pequeñas, los pequeños medios de generación distribuida, que son fondos de inversión de alto interés financiero. Bueno, parece que el interés financiero empresarial está representado en varias carteras, pero si queremos continuar con nuestros temas... Espérame, no dijimos lo de Santiago Montt, que debemos decirlo, yo creo. Pero lo ¿Me dejas dijimos al decirlo principio? cortito? Ya, bueno. Es que yo creo que no es menor, porque Santiago Montt iba a ser el próximo ministro de Minería. ¿Tú lo dijiste? Sí. Pero tal cual con la empresa que... Ya. No te lo escuché. Bueno, Ya. Entonces no lo digo. Cortito. Diga lo que quiere decir. Santiago Montt, que era CEO de la empresa Andes Copper si no me equivoco, y este CEO es anunciado ni más ni menos que por la empresa antes de que el presidente electo lo anuncie, y ustedes comprenderán que era ya un bochorno total y por lo tanto termina en la cartera del biministro que va a estar a cargo de Minería y Economía, Daniel Mas. Eso. Sí, yo diría que es el nombramiento más breve de la historia, pero porque no alcanzó a asumir. Pero hay que reconocerle a la gestión política que lo sacaron al tiro. Sí. Pero bien. Quedó la silla, quedó la marca en el piso donde se tenía que parar. Sí, eso fue una decisión... Sí, una decisión política prudente, radical y rápida. Y que muestra carácter, como le gusta tanto decir a ti. Sí. Bueno, ahora tenemos que hablar de... saquemos los palillos, chiquillas, porque... no tenemos que ir a pausa, ¿no? Y yo el tema 2... Después lo vemos. El tema 2. Ay, tan rápido pasó. Ya pasó. Ya nos mandamos el módulo entero. Bueno, así es la cosa. Bueno, tenemos que ir a pausa, pero antes les voy a contar que este viernes 23 de enero a las 23 horas Chile TV estrena Bestiario del Ruido, una serie documental sobre bandas y solistas chilenos surgidos entre la década de 1980 y 2000 que explora cómo han enfrentado los cambios culturales y los modelos de producción musical a través de la experimentación y propuestas sonoras vinculadas al descontento social del país. Espérennos, ya volvemos. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. O sea, nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Que era un momento en que estaban todos grabando. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tiene menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Varios ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua.
pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Bueno, hemos regresado y nos habíamos quedado con los palillos en la mano. Saquen el tejido. Vamos. ¿Qué está pasando en el oficialismo, chiquillas? ¿Quién va a partir? Mínimo. Bueno, a ver, más que así, ¿qué está pasando con el oficialismo y la ley Naín Retamal y todas las heridas que ha dejado, ¿no? Esto, yo creo que aquí hay un tema que se arrastra hace bastante tiempo. Primero, yo creo que esta coalición como tal nunca logró pegarse completamente, ¿no? Es como cuando tú ocupas el engrudo. El engrudo siempre te quedan como levantaditos, unos pedacitos acá, no queda parejo. Se te cayó el carne. Oye, Nadia, yo no sé cuántos de nuestra audiencia todavía se engrudo. Les voy a explicar. Engrudo. Receta del engrudo. Receta del engrudo. Harina agua. Con agua. Ya, se revolvía y con eso se pegaban los papeles. Ya, sí, bueno, ya. Eso listo. eran los tiempos, ustedes comprenderán. Cuando no había stick fix. Las maravillosas no nuevas generaciones que, claro, no existían esas cosas. Lo más que existía era la goma de pegar, que era una Era cara. Y el neopren, que queda ahí volado. Y queda ahí volado. Ya, bueno. Entonces, cuando una coalición se pega así, es fácil que se despegue. Súper fácil, súper inteligente lo que estoy diciendo, pero es real. Ahora, mira, todo este tema que se habla, que el socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio y el Partido Comunista como si fueran un todo por el otro, la verdad es que hoy día eso tampoco es así. El Frente Amplio, para ser bien, digamos, claras, no tiene mucho que ver con el Partido Comunista. Pueden haber votado por algunas, qué sé yo, proyectos de ley, pero primero que nada no tiene nada que ver. Esta es una generación que no tiene los lastres del pasado. De partida el presidente, que es la figura más importante del Frente Amplio, el presidente Boric, nunca ha tenido ningún problema en señalar que Venezuela es una dictadura. Ahora agregó en la última entrevista que lo es Cuba. ¿Para qué decir Nicaragua, no es cierto?, que es una dinastía corrupta, tiránica. Eso lo agrego yo, pero también lo ha dicho el presidente de otra manera. Por lo tanto, Frente Amplio y Partido Comunista, nada que ver. Y dentro del Partido Comunista ya tú tienes ahí dos vertientes. La vertiente más ortodoxa, representada en Lautaro Carmona, en Daniel Jadwe, Hugo Gutiérrez, en fin, por nombrar algunos, y aquella más renovada como Janet Jara, ¿no es cierto? Janet Jara, Camila Vallejo, Cariola, etc. Y esa es una realidad que hoy día te dice que tarde o temprano ahí tiene que pasar algo. Y tiene que pasar algo no porque se quiera destruir al Partido Comunista, sino que no resiste más esta división de este partido que tiene un ancla tan pesada en un pasado que ya fue. Y que está mirando todavía el presente con ojos de la Guerra Fría, que hoy día, si hay una Guerra Fría, es muy distinta a la que conocimos con este mundo bipolar antes de la caída del muro. Y finalmente el socialismo democrático, que es un fenómeno en sí mismo, con un partido socialista que está en una crisis bastante severa, y yo diría que además, o sea, mira, yo lo pongo en el siguiente plano y con esto cierro. Cuando Manucheri tiene demandado al senador Fidel Espinosa, cuando se han sacado los ojos en descalificaciones mutuas y cuando reaccionan y sobrereaccionan por lo que pasó con la ley Naín Retamal, a mí me parece que este partido necesita una renovación profunda y también definir hacia dónde quiere ir. Sí, en lo último estoy de acuerdo, en lo primero no. Estoy de acuerdo en lo último porque creo que el Partido Socialista es el que comenzó esta última, entre comillas, pataleta, y lo digo con respeto, pero la verdad es que no se me ocurre otra palabra para describir congelar relaciones porque los otros dijeron que ciertos parlamentarios habían votado a favor y otros en contra de un proyecto de ley cuya fruto final, que es la ley Naín Retamal, influyó en un fallo escandaloso, como el que comentamos, que es el fallo que absuelve a Claudio Crespo de las lesiones graves a premio ilegítimo al ahora diputado electo Gustavo Gatica. Ahora, estoy en contra en el siguiente sentido. Creo que de esto se ha hecho una suerte de debate ideológico pendiente en la centroizquierda chilena, que me parece que es extremar y tratar de darle marco teórico a un conjunto de celos,
temores de reemplazo, rencillas incluso individuales, que no tienen ninguna connotación ideológica. Me parece que desde el punto de vista político programático, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, tienen mucho más en común de lo que tiene, por ejemplo, la centroderecha con la ultraderecha, que son gobierno hoy día. De tal manera que me parece que son excusas para darle cobertura un poco más consistente a esta inconsistencia de peleas finalmente más personales que ideológicas. ¿Y en qué tal A mí me parece desacuerdo? Que dijo, estoy de desacuerdo contigo en la primera parte. En que tú ¿Cuál? estabas diciendo que el No me frente acuerdo. que habían desacuerdo en todos los partidos y que sí. No sé si lo dije así, pero no Bueno, importa. Ya estaba esperando a entender. Era para cuál era el ponerle desacuerdo. para capturar la atención del público. Bueno, se armó. me dicen, claro. Va a parecer como la pelea de... Claro, a mí me parece que es como ese chiste del hombre curado que llega y la mujer le dice, ¿y por qué vienes llegando a esta hora? Y él, bueno, entonces me voy, se va de nuevo. Entonces, claro, es como, Está buenísimo. así como extremar el argumento para pelearse, así como que ahí había ganas de ánimos bellis, ¿o cómo se dice? Claro. Particularmente, pero yo creo que por cosas muy, muy prosaicas, más que debates ideológicos y definiciones de la izquierda y el futuro, que tienen que ver con las disputas que se vienen, que son la presidencia de las comisiones, los asientos en las direcciones de la Cámara y el Senado, las negociaciones parlamentarias, etc. Y esta idea de que tal vez, siempre reflota la idea de que tal vez nos va mejor si vamos separados, porque es la misma idea que se planteaba en la en la negociación parlamentaria, donde finalmente se salieron los chicos, pensando que aparte les va a ir mejor. La historia reciente por lo menos ha demostrado que cuando han logrado unirse, la centroizquierda tienen un mayor rendimiento electoral, tienen una mayor consistencia, incluso en sus planteamientos más coherencia. Pero claro, las ganas de separarse y de estar aparte un rato para ver cómo nos va solos, creo que empujan esta falsa, a mí me parece, pelea, porque así como ahora el Frente Amplio y el Partido Comunista dijeron, oye, mira cómo votaron ustedes Leina y Retamar, durante todo este tiempo ha sido el socialismo democrático el que ha estado diciendo, oye, nosotros somos leales al presidente y mira ustedes cómo votan. Entonces no es un pecado único de este sector. Ahora, yo me pregunto de todas maneras, porque yo creo que lo primero para mí es un análisis como más de la cáscara, pero después uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el proyecto de esta izquierda o de las izquierdas, ¿no? ¿Cuál va a ser el derrotero que va a tomar la izquierda o las izquierdas durante el gobierno del presidente José Antonio Kast? ¿Van a ser solo una oposición, no sé cómo lo han llamado, expectante o... Responsable y vigilante. Vigilante, la famosa oposición vigilante, o van a articular un espacio de pensamiento, de desarrollo de ideas, de prepararse genuinamente para una nueva oportunidad donde tú tengas algo más que ofrecerle al país que un líder. Porque si solo nos vamos a fijar en tener un líder, que puede ser el propio Gabriel Boric, recargado, ¿no es cierto?, de aquí a 4 años más, no vas a lograr ganar la batalla. La batalla se gana en las ideas. Y las ideas hoy día de la izquierda están desvalorizadas. O sea, hoy día están menos valorizadas que las batallas de la derecha, las ideas de la derecha, que son las que ganaron en esta elección. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, y un trabajo territorial. La izquierda perdió mucha presencia en los territorios. Entonces yo creo que ahí también el trabajo de los alcaldes de izquierda o progresistas, no sé si se puede lograr un avance, pero también creo que falta mucho para entender hacia dónde van las izquierdas. Yasna, ¿qué piensas tú? Yo creo que esta discusión sobre el proyecto histórico del futuro de la izquierda es un poquitito excusa también. Hay un economista que escribió El Capital del siglo XXI, Piketty, que dice que ser de izquierda es fiscalidad progresiva, o sea, redistribución del ingreso a través de impuestos, Estado social de derecho, o sea, un Estado protector de las personas,
Y en tercer lugar, no discriminación de la mujer y de las minorías históricamente perseguidas. No es tan complejo y yo creo que eso claramente está presente en los proyectos políticos tanto de la democracia cristiana, del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido Socialista. Entonces, insisto, tratar de ponerle una significación ideológica a la ruptura es una excusa para justificar celos. Celos. Bueno, tenemos que continuar con nuestros análisis porque nos quedan muchos temas todavía. Se está realizando en este momento en Davos el Foro Mundial Económico, que ha sido en realidad la testera para expresar y exponer las graves diferencias que se están produciendo entre Europa y Estados Unidos, con un Donald Trump que llega recargado, que dice que insiste en anexarse Groenlandia, ahora dice que no por la fuerza, pero quiere una negociación imposible, que es básicamente comprar el territorio, junto a otros argumentos, por supuesto, como decir que la OTAN no ha sido lo suficientemente agradecida con Estados Unidos. Jasna. Pucha, yo creo que cada semana nos hacen falta más y más adjetivos para referirnos a los excesos de Donald Trump. Y yo creo que al conjunto de los líderes mundiales ya no existen más adjetivos, porque se supera a sí mismo permanentemente en las brutalidades que dice y las que pretende hacer. El punto es que desde la intervención militar en Venezuela se tornan creíbles y verosímiles. Y yo creo que eso es lo que más remece la demanda sobre la propiedad de Groenlandia. Pero ha ido más allá. Y yo creo que esto es más delicado todavía, y es la pretensión de generar un nuevo orden internacional con una nueva estructura. En vez de reformar la ONU, está planteando generar esta Junta de la Paz, que originalmente estaba prevista para la gobernabilidad en Gaza, para la transición hacia una mejor gobernabilidad en Gaza, pero que ahora la plantea como una ONU paralela. Y quiere cobrarle, invitó a 60 líderes de Occidente, básicamente, y de economías potencias medias, con una cuota de $1.000 millones para poder incorporarse. Y esto lo planteó también en su discurso hoy día en el foro de Davos. Entonces, ¿es una ONU o es una OTAN paralela? Es una ONU, porque de todos los continentes. Incluso del Asia, está invitando a líderes de todos los continentes, claro, por supuesto que a China no, pero además tiene como requisito un consejo directivo con un voto cada miembro, pero en el caso de Estados Unidos son 2 votos y que va a durar hasta 2030, o sea, hasta que termina su mandato. Entonces, es hacer de la arquitectura de las relaciones internacionales y del orden mundial un traje a la medida de manera tan burda, pero tan peligrosa al mismo tiempo, porque paralelamente ha desfinanciado todos los organismos sectoriales de las Naciones Unidas. Entonces está debilitando mucho la arquitectura del siglo XX posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Israel ha sido uno de los pocos países que ha decidido aceptado sumarse. Francia se restó. Mira, yo creo que a la humanidad, al orden mundial, a los organismos multilaterales, a los gobiernos diversos, ¿no? Les ha costado darse cuenta de que estamos frente no solo a un liderazgo imperial, megalómano, por supuesto con características tiene claramente un trastorno de personalidad narcisista, pero ya extremo, maligno, dirán algunos, en fin. Pero es que esto es más peligroso porque él tiene, primero que nada, el país más poderoso del mundo en materia bélica. Y tiene el arma nuclear, o sea, se nos olvida eso. Y tenemos un personaje que en su segundo periodo está diciendo y está haciendo lo que dice. Yo hablo con muchos analistas y te dicen, no, esto no va a pasar, no, es una tontera, no, esto lo está haciendo para provocar. Pero hay que tener cuidado. Y yo me quiero quedar con las palabras a propósito del tema del gobernador de California, Gavin Newsom, que justamente en este encuentro de Davos, este Foro Económico Mundial de Davos, que se ha considerado un foro de emergencia precisamente por lo que está ocurriendo en el mundo, él dijo lo siguiente, él dijo, despierten, dejen de lado la complicidad. Le estaba llamando a los mismos europeos. Les decía, es hora de ponerse serios, dejar de ser cómplices, es hora de mantenerse firmes, con cabeza arriba, despierten, tengan algo de carácter. O sea, esto es patético, dice él. ¿Cómo pueden? Perdón, y dijo, debía haber traído rodilleras.
Sí, pero qué dijo, debía tremendo. traído rodilleras. Qué tremendo. Sí. Ni hablar, por supuesto, de bueno, lo que hay dijo... hay muchos chistes, así como que Oye, lo que dijo el primer ministro de Canadá me parece también digno. Sí, porque favor. efectivamente, como dice Mirna, el foro de Davos, que es un foro económico, donde se junta la gran élite empresarial y la diplomacia política también, la diplomacia de los estados, pero es en torno a temas económicos, financieros, de comercio internacional. Pero justamente por lo de Groenlandia, por el intento de apropiación y las presiones más fuertes que ha generado Estados Unidos, se convirtió en un foro político. Y yo diría que la pieza oratoria más notable que se ha producido hasta ahora, y yo diría que en el último año, es el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y me voy a permitir darles la lata, pero prometo que no va a ser una lata, de leer uno de sus párrafos, porque es notable, de verdad, nivel Churchill. Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de los grandes potencias no tiene freno. Pero sostengo, aún así, que otros países, en particular las potencias medias como Canadá, no están indefensas. Tienen el poder de construir un nuevo orden que integre nuestros valores. Permítanme ser directo, estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Pero esta potencia, es decir, las potencias medias, pueden unirse y junto con generar estrategias individuales de cada Estado, unirse en torno a una estrategia común, tanto de comercio como de defensa, es muy potente porque marca un camino frente a la incertidumbre. Yo creo que hay dos imágenes que representan el curioso caso de éxito de Donald Trump de esta semana. Una es María Corina Machado entregándole la medalla del Premio Nobel. Y la otra es Delcy, ¿se llama? Rodríguez, mostrando Delcy Rodríguez mostrando el cheque de $500 millones que le llegó, 300 millones primero, por la venta de petróleo a Estados Unidos. Ambas son dos imágenes de dos mujeres que supuestamente están en las antípodas políticas, pero las dos satisfaciendo los intereses de Estados Unidos y pataletas más, pataletas menos de los líderes mundiales. Ahí está Maduro preso en Estados Unidos y el gobierno que dejó con todos sus jerarcas ajustándose a las demandas de ese país. Yo creo que ese hecho, más todas las bravatas que hace, como ponerse de presidente interino de Venezuela, le dan a Trump una enorme energía de cola. Es como un huracán que se posa sobre el océano caliente. Absorbe energía y no hay efectivamente nadie que lo detenga. Y con la pistola va a Europa a poner la pistola sobre la mesa, porque en el fondo les dice, bueno, si no quieren, y yo creo que todos empiezan a sacar los cálculos, cuántos aviones tenemos, Estados Unidos tiene una potencia bélica mayor que la Unión Europea y es eso lo que da vértigo, lo que da pavor, porque al final del día, ¿hasta dónde va a empujar Donald Trump la situación? ¿Va a intervenir militarmente Groenlandia? ¿Qué va a hacer Europa? ¿Se va a desatar una tercera guerra mundial o se va a resolver de otra manera? Pero hasta ahora no parece que haber ninguna herramienta eficaz para detener a Donald Trump. ¿Nos quedan unos minutos para hablar de los incendios o quieren agregar algo más sobre eso? No, yo creo que es importante que le demos un vistazo a los incendios, particularmente porque ya se han convertido en un fenómeno estructural que dejó de ser rural, dejó de ser forestal y está traspasando a las ciudades y lo está haciendo por negligencia. O sea, sabemos que existe crisis climática y por lo tanto fenómenos severos de olas de calor, y sabemos que todos los veranos hay incendios en Chile, incendios que parten como forestales, pero ya estamos acostumbrándonos a que terminen como incendios urbanos. Y eso es lo que ha generado mayor costo humano y, por supuesto, mayor dramatismo, porque significa cegarle la vida a familias completas que se quedan a lo menos sin casa, y ya hay 21 víctimas fatales. Entonces, me parece que la ausencia de tramitación de la ley de incendios, por ejemplo, que está
bastante parada, a pesar de que la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, que es donde está con urgencias permanentes, Jimena Rincón, ha dicho que ella lo ha puesto en tabla. No basta con ponerlo en tabla, hay que terminar la sesión y dejar de citar personas y empezar a ponerlo en votación, no en tabla. Eso es una excusa. Dice también que no tiene financiamiento. Por supuesto que no lo tiene si mientras no sea ley no puede entrar en la ley de presupuesto. Pero me parece que es importante decir qué contiene la ley de incendios para ver de qué clase de ausencia estamos hablando, de qué clase de negligencia se pueden producir sin ella. Primero, la creación de zonas de interfaz urbano-rural, que son franjas de amortiguación para evitar que el fuego a través de la maleza llegue inmediatamente a las ciudades. Segundo, la obligación de establecer cortafuegos y manejo preventivo, y esto involucra a la industria forestal, que ya invierte bastante dinero y está reclamando porque no le alcanzan los fondos. Bueno, es que parte de la industria, parte de los costos y las externalidades de la industria forestal son los incendios y tiene que asumirlos como parte de sus costos. No puede desentenderse y endilgarle al Estado después de reclamar por la permisología, o sea, una cosa o la otra. Tercero, prohibición de cambio del uso del suelo en los terrenos quemados, por la suspicacia permanente de que al quemar los suelos se puedan reutilizar para otros bienes más lucrativos. Y cuarto, aumentar las multas y fortalecer el futuro Servicio Nacional Forestal, que es en lo que se va a reconvertir la CONAF. Claro. Recordemos que este proyecto nació precisamente del mega incendio en Viña del Mar. Sí, claro. Bueno, mira, hay unos datos que los recojo de una compilación que hace... quiero darle el crédito, ¿no? La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, María Paz Acuña Ruz, publica una columna en El Mostrador tomando datos de la NASA. Y estos son los datos que me parece importante. La temperatura media global ha subido más de 1 grado desde 1880. 2024 fue el año más cálido registrado, por encima del promedio del siglo XIX. Estamos hablando ¿En el mundo o en el Chile? mundo. 1,47 grados Celsius. Y efectivamente, tal como han dicho los expertos, si bien el calor en sí mismo no enciende un fuego, una pradera, el problema es que como ha habido poca agua, hay un estrés hídrico, la vegetación está seca, entonces cualquier llamita, cualquier cosa que pase, sea intencional o sea negligencia, genera estos fuegos. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que esto es muy interesante porque lo hablaba con un experto en cambio climático. Es tan fuerte esto de las olas de calor, me decía, ¿por qué, por ejemplo, todo se remonta después del 2017? Tenemos el evento 2017, el más grave, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Santa Olga, si no me equivoco. Sí, Santa Olga. Después 2023 y 2024, que ya es lejos el más grave por la cantidad de personas que murieron. Él me dice, porque antes tú tenías una ola de calor cada 3 años. Ahora tú tienes 3 olas de calor, por lo menos, en un periodo, en una misma época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esto hace que el problema, cuando se desata un fuego, ya sea un incendio estructural, que es capaz de pasar por encima de los ríos, por encima de las carreteras. O sea, no hay, decía particularmente en este caso, que no hay cortafuego que lo detenga. Y la gente que lo ha vivido sabe lo que significa, que es como una ola, es una ola que va avanzando. Y además están las pavesas. ¿Qué son las pavesas? Son estas bolas de fuego que saltan kilómetros. Entonces, mira, es una cuestión tan tremenda. Ese primer punto. Cambio climático terrible y la negación, ¿para qué hablar? El negacionismo. Pero para cerrar, dice esta misma autora, el segundo combustible es la falta de planificación territorial. O sea, si tú sigues haciendo las casas de la forma en que se están haciendo o se siguen emplazando los campamentos o más bien las casas en lugares donde no hay salida, es una trampa mortal. Y finalmente eso hace que las tragedias puedan repetirse. Bueno, yo creo que lo han dicho varios expertos esta semana, que el Estado gasta mucha plata en apagar incendios y casi nada en prevenir los incendios, planificación territorial, estas zonas de contención entre las ciudades y los bosques, pero también las estrategias de desarrollo, por el monocultivo. O sea, hay ciudades que, como ocurrió ahora en Lirquén, que están básicamente rodeadas por palos de fósforo, que son los pinos. Entonces, tarde o temprano se queman en el 100% de los casos por negligencia o por actos intencionales del ser humano. Bueno,
seguiremos hablando del tema porque además, lamentablemente, el verano todavía no ha terminado y todavía podemos tener otras tragedias que lamentar. Ojalá que no. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro entrevistado de hoy, Mario Weissbluth. Nunca me resulta. Weissbluth. Revelados no es solo un programa de entrevistas, es también un programa de retratos. Los cambios que ha tenido el teatro y que sigue teniendo son tremendamente valiosos. Era muy, muy difícil caracterizar la voz de Salvador Allende en privado. Tenía que exponerse sexualmente a la fuerza con un hombre tanto mayor, digamos. Eso era muy fuerte para el público. ¿Y qué es lo que hace la vida? Bueno, te dice, a ver, ahora enférmate tú. Melodías de esa época. Que se me ocurrió en la micro Nuestros invitados nos traen sus fotografías más preciadas. A través de ellas recorremos sus biografías y sus obras. Han venido muchos al programa y vamos por más. Y alguien dijo alguna vez que el que no tiene un retrato es como que no hubiera existido. Hemos llegado a nuestro tercer bloque para entrevistar a Mario Weissbluth, ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctorado en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, fundador y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y académico, autor del libro ¿Qué hacemos con Chile?, su más reciente publicación. Vamos a partir hablando de este libro porque en este momento, en un cambio de signo tan radical de gobierno, cuéntanos, si nos puedes contar un poco. Precisamente yo había estado incursionando en la ciencia ficción, otros rumbos, pero de pronto pensé, bueno, viene un cambio de gobierno, ¿cuándo si no aprovechar de poner un ladrillito de qué se hace con Chile? Y ahí me apuré mucho, lo escribí casi que a matacaballo, pero tenía guardado todo. Y me salió bien rápido este libro, que las personas que lo han leído me han dicho que han quedado muy, muy fascinadas. ¿Y cuál es la idea? ¿De algo que podamos hacer desde la extrema derecha al progresismo? ¿Cuál? Yo te diría que de las 10 propuestas, 9 pueden ser perfectamente consensuadas. Una, no tanto. Allá. Hablemos de la una. De la una, por supuesto. De lo que tenga más, ¿no? Sí. No, mira, una de las 10 es la propuesta de que el Estado de Chile sea más solidario. Y para eso tengo que dar algunas cifras. El 10% más rico de Chile, y me incluyo, gana el 60% del ingreso nacional. Y es dueño del 69% de la riqueza. O sea, Chile tiene un ingreso, está espantosamente concentrado. Alguien podrá decir, no, es que esto es así en todos los países del mundo. No es así en todos los países del mundo. Hay unos indicadores que nos comparan con otros países, donde se compara el antes y el después de impuestos. Y los ricos de Chile, y me incluyo, dentro de que no soy un millonario, pero quedo dentro de ese 10%, después de impuestos, los 10% más ricos queda igual de 10% más ricos. Imagino. O sea, la redistribución que hace el aparato tributario de Chile es la nada ninguna. Entonces, es un país asquerosamente concentrado, muy poco solidario, y ya es hora de que los ricos en Chile abran un poquito más el bolsillo. No estoy diciendo que las empresas paguen más impuestos. Ojo, en el libro propongo que paguen menos impuestos que ahora. Lo que estoy hablando no es del impuesto de las empresas, sino del impuesto de las personas una vez que se te distribuye la ganancia. Claro, mira, solo para cerrar ese punto, porque tú dices que
lo hablábamos hace unos días, ¿no? Tú decías los que ganan por sobre una cierta cantidad que tú más o menos calculabas en 20 millones de pesos. Yo sé que esta cifra suena muy grosera para los estándares de un país donde la mitad de los trabajadores que gana 500, no sé, 605, por ahí, no recuerdo la cifra exacta, 1.000 pesos. ¿Crees que va a haber piso para algo así en un gobierno como el del presidente Kast? No. O sea, te digo, esta es la única propuesta que no tiene consenso. Que para los, entre comillas, libertarios, la libertad de enriquecerte es un derecho sagrado, digamos. Mira, más aún, el otro día conversando con un amigo mío, millonario en serio, o sea, big money, decenas de millones de dólares, ¿no? Me dice que él puso toda su plata en Estados Unidos. Ah, le digo yo, ¿qué? Entonces tú estás tributando allá. No, tributo en Chile. ¿Y por qué tributas en Chile y no en Estados Unidos? Porque acá los impuestos son mucho más bajos. ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Cómo? Hace su declaración de impuestos con platas ganadas allá, pero la hace acá y tranquilo el pollo. Es decir, ¿cómo puede ser que más encima el pago de impuestos en Chile sea menos que en Estados Unidos? Entonces, el chancho está, pero... mal pelado. Mal. Y se necesita más plata. No se necesita más plata para andar contratando a más funcionarios que a lo mejor no hagan la pega. No me refiero a eso. Se necesita más plata para la salud, se necesita más plata para las pensiones, se necesita más plata para la carrera docente, se necesita más plata para la niñez. Por Dios, ¿dónde está la cámara? Abran el bolsillo, por favorcito, se los pido. Mario, a propósito de abrir el bolsillo, también eso tiene que ver con la famosa crisis fiscal que hay en Chile, de la que se ha criticado tanto por la magnitud de la deuda pública. Tú has dicho, el país no se cae a pedazos, como sostiene una de las premisas del gobierno de emergencia. La deuda está por debajo de los promedios OCDE, fin. Y además el Estado de Chile es eficiente en su gasto. Y austero. ¿Cómo le explicamos eso a la gente que tiene marcado como sentido común que eso no es así y que hay que hacer un ajuste de 6.000 millones de dólares? Mira, el gasto público de Chile es 21% del PIB. El gasto promedio de la OECD es 42%. Perdón, me equivoqué, es 23% del PIB. El gasto público en la OECD es el doble que en Chile. Después me dicen, no, es que la deuda pública de Chile es horrorosa, estamos llegando al 45%. La deuda pública promedio en Europa es 115%. Por Dios, bajen, paren de gozar. O sea, y mientras tanto la niñez que está destruida, como tú perfectamente sabes, Mirna, necesita un 1% más del PIB. Entonces, no sean carajos, Juan. O sea, realmente hay una cuestión de indignidad aquí en esto, hay una cuestión de maldad, de no sé cómo titularlo, ¿cómo se llamaba este personaje que en la Pascua no quería abrir el bolsillo? El Scrooge, ¿no? El Grinch. El Grinch. Por favor, o sea, señores ricos, gasten 1% más en la niñez de Chile. Después yo les puedo explicar cómo. Y tú sabes que tengo muy clarito cómo. Vamos al cómo, porque en Chile existe una cultura oligárquica de que, bueno, pongamos plata en acciones de caridad y crean una fundación, niños para... Sí, pero esos son alpiste para el loro, pues. Claro, entonces, ¿en qué hay que gastar el dinero en niñez? Pero solo para redondear lo que te decía, gasten 1% más en la niñez de Chile. 1% más del PIB. Está demostrado, hay estudios hechos en la OECD, en Estados Unidos, en Europa, que no hacerlo le cuesta al país después 3 o 4% del Producto Bruto todos los años en delincuencia, en problemas de salud mental, en problemas de violencia. Entonces, no es un gasto, es una inversión, ¿me entiendes? No es derrochar plata el resolver los problemas de la niñez. Ahora, tú me preguntas en qué.
Sí, te puedo... Mira, lo hice así con papelcito y lápiz. ¿Cuánto cuesta? Primero, el proyecto Sala Cuna Universal. El proyecto Sala Cuna Universal que hoy día está en el Congreso es un pinche chiste, porque es apretado de puño una vez más. Gasto por niño la mitad del gasto de la Junji. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, explíquenme por qué. Ah, no, es que hay que ser austero, ¿me entiendes tú? Segundo, cubramos solo 0 a 2 años. Ah, o sea que cuando el niño cumpla 3 lo echamos. Y después cuando cumpla 5 vuelve al kinder. O sea, por favor, cubramos de 0 a 4 años completo. O sea, a ese proyecto de ley le falta 4 veces la plata necesaria. 4 veces. Primer ítem. Segundo ítem. Hay un programa maravilloso en Islandia que se llama Planet Youth en Islandia, Planeta Juventud, en el cual a los adolescentes, con una serie de mecanismos que sería muy largo de detallar, se les provee actividad deportiva, actividad cultural, actividad artística, en equipo, se les proveen salidas, ¿no? Más una serie de otras legislaciones, como por ejemplo prohibir el alcohol, triplicarle el impuesto al alcohol, una serie de medidas. Los islandeses lograron en 10 años bajar la tasa de alcoholismo de 50 a 5%. ¡Coño! Se puede. Está en 20 países del mundo. Háganlo, coño. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? Es que estoy muy... A ver, lo que yo... ¿Con qué recursos? Claro, lo que pasa es que ya dijo el presidente... Hay que pagar más impuestos. Pero mira, es que ya dijo el presidente José Antonio Kast que no... Trató el presidente Boric de llegar, ojalá, a un acuerdo para cerrar el tema de la Sala Cuna Universal. Pinche, como dices tú, etcétera, mal... Pero algo había y ahora él dice que no está claro porque hay un tema de escasez fiscal. Bueno, a ver, por eso te digo que el punto de mayor controversia de todo esto es el tema de la plata. Claro. Es decir, no puede ser que el país siga gastando 21-22% del Producto Bruto. No vamos a llegar como país, no vamos a arribar. Y el argumento de que no, es que se malgasta en funcionarios que después piden licencias truchas. No me jodan. La eficiencia del gasto público de Chile es la 4ª más alta del mundo. Del mundo, mija. No lo digo yo, lo dice la OSD. Es decir, si tú, yo uso un símil, los kilómetros de logros sociales divididos por litro de gasto público, ¿no? Que es como la eficiencia del gasto, de Chile es la 4ª más alta del mundo. Somos más eficientes ¿Medido que en qué, por ejemplo? En kilómetros de educación, resultado del test de PISA, infraestructura, salud, mortalidad infantil. O sea, hay una serie de indicadores muy bien construidos. Con ellos se construye los logros y se divide por los gastos. ¿Me explico? Sí. Es una metodología de la OSD muy bien hechecita, con formulitas. Y también puede ser una trampa, porque los gobiernos que asumen, gobiernos de 4 años, dicen, bueno, si está funcionando bien, con esta poquita plata, ¿para qué lo voy a meter más? Bueno, con esta poquita plata está funcionando bien, pero la violencia intrafamiliar, el sufrimiento infantil... Es que yo creo los que... niños que están sin sala cuna. Sí. Mario, me deja entrar en ese punto por porque favor, tú dices sí. que Chile, tú dices en tu libro una frase que me pareció muy fuerte, que dice que somos los propios chilenos quienes estamos enfermando a la niñez. Y tú te haces cargo de este fenómeno de cabros chicos de 14 años que están muriendo qué sé yo, encerronas, portonazos, que son parte del fenómeno del crimen organizado, y tú también lo atribuyes en parte a una historia de vida muy brutal, ¿o no? Absolutamente. Qué bueno que tocas el tema. De los que están hoy día en la cárcel, de la población que hoy día está en una cárcel en Chile,
El 50% comenzó a delinquir antes de los 13 años. Antes de los 13 años. Entonces, este gobierno de emergencia... ¿Qué es esto? Y el gobierno de emergencia en la seguridad. Emergencia para la niñez, carajo. Emergencia para la niñez, por favor. Es que realmente yo no sé cómo gritar ya. Pararme en la Alameda, empelotarme en la Plaza de Armas, no sé qué hacer ya para que escuchen las necesidades de la niñez en Chile. Mario, con estos razonamientos del gobierno entrante, que además quiere hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares. Y ya los quiero ver de dónde, ¿ah? Sí, todos los queremos ver. Yo me pregunto, ¿qué te pasa a ti como proceso político individual después de haber participado en la fundación del movimiento de Amarillo, cuando se incorpora a este gobierno, lo apoya, le hace campaña y se va a incorporar también con cuadros políticos probablemente? Sí. Me pasa que no me gusta, ¿qué te puedo decir? O sea, no, si yo que fui, no soy, pero si fui miembro de Amarillo, si me hubieran invitado a este gabinete yo no aceptaba. ¿Qué más te puedo contestar? No. ¿Por qué no aceptabas? Por esta política del puño. No estoy diciendo que si son de extrema derecha, no me estoy acordando que el abuelo era nazi, no. Son de la Virgen del Puño y esa es la parte que yo no puedo comprender ni estar de acuerdo. Porque la plata no se necesita solo para eso, se necesita para muchas otras cosas. Dices que hay otras 9 propuestas que sí se pueden hacer. Sí. Menciona una, por favor, o la más importante. Educación. Yo tuve el gran honor cuando yo estuve en Educación 2020, ahora ya no estoy, de haber propuesto la carrera docente, la ley de carrera docente, que fue un gran avance que permitió que los profesores en aquel momento bien evaluados ganaran, ponte tú, 600.000 pesos más. No me acuerdo la cifra exacta. Sí, pero que era una cifra significativa. Era una cifra que realmente era muy significativa. Pero que a la luz de lo que ha pasado no alcanzó. No se están pudiendo ni llenar las escuelas de pedagogía, las muy malas escuelas de pedagogía. Entonces necesitamos una carrera docente 2.0. Ahora, para que no se nos angustie el señor Kast con sus platas, la cantidad de plata que en los próximos 4 años se requeriría para aumentarle los recursos a los muy bien evaluados es así un alpiste. O sea, tendría efecto en el siguiente gobierno. Pero si no damos ahora la señal de que vamos a tener una carrera docente más digna, no vamos a tener educación en el país. Tú dices, Mario, que el 57% de las personas en Chile de entre 25 y 64 años solo pueden comprender textos muy breves con mínima información que los distraiga. ¿Esa es nuestra realidad? Eso que tú dices tiene una definición. Eso se llama ser analfabeto funcional. El 57% de los adultos de Chile. Pero lo peor es que cuando se midió hace 20 años era el 57%, hace 10 años era el 57%, hoy es el 57%. O sea, no hemos ido... No se mueve nada. No se mueve esa aguja. Entonces, ¿qué país puede pretender ser desarrollado cuando tú tienes un 57% de tus adultos analfabetos funcionales? Bueno. Son de esas cosas... O lo que te digo, volviendo por un segundo a la niñez, no me quiero volver para atrás. 30% de las familias tienen violencia sexual intrafamiliar. 1 de cada 3 familias, violencia sexual intrafamiliar. ¿De qué estamos hablando? Los chilenos somos los chilenos los que estamos enfermando a la juventud, somos los chilenos los que les estamos dando mala educación a la gente, somos nosotros mismos, mirémonos al espejo, por favor. Entonces, eso es lo que hay que hacer en educación. Hay un montón de otras cosas, pero me quedo nada más con lo de la nueva carrera docente. Ahora, eso está relacionado con la productividad, ¿no?
O sea, Obvio. uno de los desafíos que tenemos y que lo planteas también en el libro es el déficit de productividad. ¿Cómo se resuelve eso? Mira, aparte de educación. Mira, en el tema de la productividad yo me había quedado con la mala noticia de que la productividad venía así y después empezó a caer. Pero no es tan así. Si tú haces la curva de la productividad no minera, ha sido así. O sea, la productividad chilena se ha ido achanchando, si tú quieres, pero no cayendo. Cayó la productividad minera. ¿Y por qué cayó? No porque sean las empresas mineras más charchas, sino porque tenemos leyes de mineral cada vez más bajas y minerales cada vez más profundos, o sea, está siendo cada vez más caro. O sea, lograr una mina hoy día que produzca 1.000 toneladas de cobre o 10.000 toneladas de cobre es mucho más caro que la mina de hace 10 años atrás, porque es cobre que está más escondido en la tierra. Bueno, esto lleva también a la pregunta de productividad en qué, porque el modelo de desarrollo chileno tampoco es muy estimulante si no lo mira en el largo plazo. No, mira, sí. La definición de productividad es muy simple, ¿eh? O sea, productividad es para una cantidad de inversión en equipo más una cantidad de mano de obra, ¿cuánto produces? ¿No? Y si está estable es que tú, si duplicas la inversión y las manos de obra, se va a duplicar, no va a aumentar más. La productividad se debe solamente a innovación. Y hay sectores de la economía chilena que han sido súper innovadores. La productividad total de factores de la agricultura desde el año 90 a la fecha se ha triplicado. Basta con recorrer en un auto la carretera al sur para que tú vayas viendo las empresas, las plantas, los packing, las agroindustrias. O sea, eso ha tenido una tecnificación muy brutal y muy positiva. ¿Qué más habría que hacer ahí? Mi sueño, hagamos un vergel en el norte. Yo creo que si tú traes a unos israelíes a visitar el norte chico y el norte grande, se reirían de nosotros. No, es que está tan seco. Espérate. Con toda la energía solar que tenemos, con toda la energía eólica, podríamos repletar el norte de agua desalinizada y estar exportando a contraestación a Estados Unidos mangos, papayas, piñas, frutas tropicales en todo el norte. Lo están haciendo los peruanos y nosotros nos estamos quedando atrás. Ahora, eso no es un proyecto para un empresario, ¿me entiendes? Porque es un megaproyecto, es un proyecto de Estado. Hay que movilizar a mucha gente para lograrlo. Mario, ¿qué esperas del próximo gobierno y de lo que se ha visto y que se ha conocido en estos días, este gabinete? Mira, yo ayer me quedé muy empeñado, me senté y vi con todo detalle el nombre de todos, leí los currículum, todo lo vi. Mira, podría haber sido peor. O sea, podría haber sido más republicanoide, por decirlo de alguna manera, más duro de matar, ¿no? Y yo veo una mezcla bastante sensata, o sea, incluso hasta el hecho de que esté ahí Jimena Rincón y este hombre... Jaime Campos, que daba la impresión de un dinosaurio que estaba entrando ahí a la sala. Pam, 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 ¿no? Pero es bastante más diverso que lo que uno podría haber esperado, ¿no? Entonces, ojalá que no hagan tonteras, ojalá que el señor Quirós se le abra un poquito el puño, pero no lo veo tan mal, honestamente, no lo veo tan mal. Y el caso de la ministra de Educación particularmente, María Paz Arzola, ¿por qué? Uy, Arzola, me tocó convivir con ella en una comisión, ¿eh? Arzola es dura de matar, ¿eh? O sea, Arzola es de las derechas duras en política educativa. Yo creo que a mí me espera desde mi casa y de mis teclas probablemente algunas peleas
entretenidas epistolares con doña María Paz. Pero por ejemplo, ¿en qué cosa? Claro. Ya salieron con el hecho de que quieren revertir el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, que ellos llaman grotescamente la tómbola, que es un nombre de una mala intención total. La palabra tómbola nació en la campaña de Piñera, en donde hay un corto que salió en La Franja, me acuerdo, que era para... Mire, yo cuando lo vi casi le tiré un tomate al televisor. No, es que yo presenté a mi hijo en Macul y la tómbola me lo tiró a Rancagua. Carajo, no funciona así. Incluso Piñera dijo que le parecía muy sensato el sistema de admisión escolar porque él lo había vivido en Boston. Sí. Y es de lo más sensato. Y es que simplemente tú presentas a tu hijo, tú pones tus preferencias escolares y si no quedaste por el sorteo en la primera, quedas en la segunda, quedas en la tercera. Antes pasaba exactamente lo mismo, pero con los pobres apoderados corriendo de colegio en colegio, sufriendo, durmiendo, y ahora te lo hace un algoritmo. Un algoritmo y funciona. Y la selección, porque también se ha dicho que se va a reponer la selección. Pero es que precisamente lo que quieren hacer es eliminar el proceso algorítmico y permitir que los colegios seleccionen a los alumnos. Con lo cual vamos a resegregar al estudiantado chileno. Mira, está demostrado, con estudios internacionales. Tú tomas una población de niños de buenos y malos resultados académicos y los pones en una escuela, resultado X. Ahora la misma población de niños la traqueas, es decir, pones los mejores acá y los peores acá, lo divides. El resultado neto es peor, porque los mejores no mejoran y los peores empeoran. Claro. Entonces está demostrado, señora Arzola, por favor, yuju, Arzola, querida, yo te quiero mucho, pero por favor no eches para atrás eso. Muchas gracias, Mario. Podríamos estar conversando toda la noche, pero ya se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos. No olviden seguirnos en redes sociales y sintonizarnos en... Las expertas aquí en las señales. 11.2. 11.2. Sí. Se le olvidó. 11.2. 11.2 en la televisión abierta digital. Y 102.5 en la radio universitaria. Exacto. Eso, muy bien. Muchas gracias. Suscríbanse a YouTube. Exacto. Hablando de algoritmos, que nos pongan likes y compartan y todas esas cosas. Chile TV, televisión pública para todo Chile. Nos vemos el próximo miércoles. Último miércoles del año para nosotros.